Estamos en la Semana Mayor. Los que son de mi generación, que son unos cuantos aquí, y los anteriores a mi generación, siempre nos gustaba mucho la Semana Mayor, principalmente cuando éramos jóvenes o niños, ¿verdad? Por las películas que daban en los canales de nuestro país. Y eso se ha ido perdiendo mucho. Pero hoy me puse a revisar qué películas iban a dar mañana en varios canales y están volviendo a dar estas películas bíblicas tan importantes. Algunas pues quieren darle, ¿verdad?, un sentido, según el director, pues más cercano a lo que él cree que era la realidad. Y ayer, en el Canal 6, precisamente, pues, había un cortometraje sobre los últimos horas de nuestro Señor, los últimos días. Se llamaba La Pasión. Y precisamente la película empezaba con el pasaje que vamos a tocar en esta noche, que es el parte de la liturgia en Juan 13, sobre el lavado de los pies a los discípulos. Es interesante porque regularmente en las películas anteriores a lo que yo llamo los Cristos posmodernos, ¿verdad?, del arte cinematográfico, pues usted, de prender la televisión, y usted, en una película de Cristo, ya usted identificaba quién era Cristo. Pero ya no. Y cuando empezó la película ayer, el cortometraje, yo decía, ¿cuál de ellos será Cristo? ¿Cuál de todos esos judíos que está ahí, o que, ¿verdad?, dramatizan a un judío, será Cristo? Entonces, entre los 12 apóstoles, pues surge uno que es Cristo, que no es por lo menos el Cristo que estamos acostumbrados, según el arte, porque no sabemos cómo era el Señor. Y la película, pues, aunque busca una ambientación que responda a la Palestina del siglo I, fue bastante fiel en este relato. Y yo en esta noche, yo quiero más bien que meditemos un poco en este relato, hermano. Que conversemos un poco en este lavado de conciencia que hace Jesús, este reto que hace Jesús, este profundizar en un problema que estuvo presente en la vida de los discípulos y que Pedro dramatiza cuando le contesta al maestro, tú no me vas a lavar los pies. Ahora, Señor bueno, tú que controlas todas las cosas, yo te pido en esta hora, en el nombre de Cristo, que me escondas bajo la sombra de la cruz, y te pido profundamente, humildemente, que tu Espíritu Santo llegue al corazón de tu pueblo y toque sus necesidades, sus interrogantes, sus alegrías y tristezas, y que puedas repartir paz en medio de tu iglesia. Ayúdame en esta noche, Señor, para llevar este corto sermón, esta reflexión a mis hermanos, para que tú seas glorificado en tu Hijo, por Cristo Jesús. Amén y amén. Yo tiendo a ser un poco claustrofóbico, yo, hermano. Cuando vamos a la emisora, todos los sábados, el comité que yo tengo aquí muy activo de la radio, nos metemos en un ascensor allí. Oiga, y el chiste es
cuán apretados vamos, ¿verdad? Y Jonathan, pues, que es el más sabio de todos, coge la escalera regularmente. No sé por qué, no hay mucho sobrepeso cuando nos montamos allí. Pero en el cortometraje de ayer, pues, los discípulos y este maestro Jesús, el que dramatizaba, estaban en un cuarto pequeño, y posiblemente por eso pues dejé de ver el cortometraje, porque me dio claustrofobia de verlo. Era un cuarto pequeño y la ambientación de la Palestina del siglo I era magistral, con su calor, con su polvo, ¿verdad? Pero si usted se acerca conmigo al texto que hemos leído en esta noche, hay una característica del apóstol Juan interesantísima en los primeros versículos, y es que Juan no puede dejar de ser teólogo, aún en un relato tan íntimo como el lavado de los pies de los discípulos. Por eso Juan dice, sabiendo Jesús que su hora, esto en el versículo 1, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y une dos características importantes de la pluma de Juan, y es su teología y su concepto profundo del amor de Dios por los suyos. Dice que Jesús nos amó hasta el fin. Y yo meditaba en esas palabras, como Juan capta el amor de Jesús, que aún en sus últimas horas, en sus últimos días, sabiendo cuál era su destino, cuál era la muerte que recibiría, hermanos, porque yo me imagino, porque no puede ser uno categórico en esas cosas, me imagino que todo el mundo aquí ha deseado, si va a morir, porque todos vamos a morir, a menos que el Señor venga antes, todos hemos deseado morir durmiendo. Qué felicidad, ¿verdad? Morir durmiendo. Cuando usted abre los ojos, ver el rostro de Jesús. Bueno, esperamos que vean el rostro de Jesús y no llamas de fuego, ¿verdad? Pero que usted abra los ojos y vea el rostro de Jesús. Y todos hemos deseado, hermanos, bueno, vamos a decir, yo he deseado morir durmiendo. Pero el Maestro, en esas últimas horas, frente a la muerte terrible que enfrentaba, en ningún momento entró en un proceso de rechazo, en un proceso de profunda depresión que limitara sus manifestaciones de amor, sino todo lo contrario. Juan nos dice que nos amó hasta el fin. Aún en las últimas horas, frente al castigo de pecadores y el rechazo de la alta élite religiosa, allí estaba el Maestro amándonos hasta el fin. Pero añade Juan, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase en un ambiente, y yo pensaba en ese ambiente pesado, porque Jesús sabía quién era Judas Iscariote. En ese ambiente pesado, y Judas sabía que iba a entregar a Jesús, y estaba muy claro. Y al mismo tiempo, en ese ambiente de entrega de Jesús a los suyos, Juan no puede en ningún momento quitarse ese manto de teólogo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos
y que había salido de Dios, qué cosa tremenda, había salido de Dios y a Dios iba. No era un simple ángel que recibía un mandato de Dios. Él había salido del seno del Padre. Y ahí volvía. En esa profundidad teológica de Juan, llamado históricamente Juan el teólogo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque aún en la hora más triste, más pesada, posiblemente en la hora más alegre, posiblemente en la hora más oscura o más iluminada, la verdad de Dios no se compromete. No hay compromiso con la verdad. ¿Sabe? Estaba leyendo una pequeña biografía de Jonathan Edwards, y Jonathan Edwards, el gran filósofo, teólogo, reformado, calvinista del siglo XVIII en Estados Unidos. Oiga, fue ordenado en la iglesia de su abuelo y allí fue pastor, pero su abuelo, un pastor reconocido, era un hombre que comprometía mucho la verdad. Y todo era maravilloso, imagínense, el nieto, qué cosa tremenda. Usted ha visto, yo no sé si usted ha visto ordenaciones de hijos en iglesia donde estaban padres. Últimamente, pues ahora lo que es herencia, ¿verdad? En nuestro país. Esa poca vergüenza que hay por ahí. Que las iglesias son negocios y la heredan los hijos. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando que Jonathan Edwards había estudiado para ministro y había sido llamado en esa iglesia. Pero él había comprobado que su abuelo había comprometido la verdad. Y entre las enseñanzas que tenía su abuelo, él decía que no necesariamente un ministro tenía que ser regenerado. Y entre otras enseñanzas, habían que se podía permitir tomar la cena a todos los jóvenes de la iglesia, no importa si pasaban o no pasaban, si tenían un encuentro con Jesús o no. Y Jonathan Edwards se opuso a eso tenazmente, principalmente a esa última parte de la cena del Señor. Y algo ocurrió tremendo, hermano. Lo botaron de la iglesia. Lo despidieron. Y usted dirá, pastor, ¿por qué tremendo? Porque Jonathan Edwards era un hombre de carácter. Y no importaba que su abuelo hubiera enseñado eso. La escritura es sobre todas las cosas. Oiga, y en esta hora difícil, Juan no se olvida de la verdad. Del compromiso con la verdad. Entonces Jesús, dice la Biblia, en el versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, listo para hacer una labor. Luego puso agua en un lebrillo, un pequeño envase, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús no pidió permiso, Jesús no anunció nada. En un momento que ellos estaban cenando, se levantó. Y yo me imagino a los discípulos diciendo, ¿qué nos dirá el maestro? Y de momento el maestro se quita el manto y se arrodilla frente a sus criaturas, frente a pecadores, para lavar sus pies. Interesante
Porque Jesús conocía los corazones de sus discípulos. Él no estaba interesado en anunciar nada, sino enseñar sin hablar. Pero había un problema, un pequeño problema. Allí estaba Pedro. Oiga, yo llevo muchos años en direcciones de iglesias, en consistorios, en juntas, de diferentes iglesias, pastorado. No se da aquí, gracias a Dios todavía, ¿verdad? Sé que algún día se dará. Pero yo he estado en reuniones de juntas y de consistorio que se ha dicho, bueno, el domingo vamos a estar en esta reunión y vamos a decir esto. Sí, pero allí va a estar fulano. Y cuando tú digas eso, va a levantar la mano a protestar. O va a estar fulana. Oiga, y eso ha creado una tensión en la reunión. Y aquí había un problema, aquí estaba Pedro. Y Jesús sabía cómo Pedro iba a reaccionar. Y era muy importante la reacción de Pedro. Y yo creo que en esta noche pensemos en la reacción de Pedro, porque si usted la escucha, suena tan loable, ¿verdad? Tú lavarme los pies a mí, nunca me vas a lavar los pies. Oiga, y cualquiera dirá, caramba, mira, Pedro honra a su maestro. Pero había un problema en los discípulos, hermano. Y que Jesús venía a corregirlo en esa noche, finalmente. ¿Sabe algo, hermano? Los discípulos siempre tuvieron un problema, una discusión de quién era mayor entre todos. Y Cristo los tomaba cada rato discutiendo esa sandez. ¿Quién es mayor entre ustedes? Y en una ocasión puso un niño en medio de ellos para enseñarle, pero mire, esta discusión seguía, y vino la madre de los Zebedeos, y yo quiero que mis hijos se presenten uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, aquello era siempre una discusión. ¿Quién era mayor? Y cuando Pedro le dice a Jesús, tú no vas a limpiarme los pies, tú no vas a lavarme los pies, había un problema. Porque Pedro consideraba que Jesús era mayor que él. Pero Pedro se consideraba mayor que otros. Y ahí estaba el problema. No era una manifestación de adoración legítima, sino un concepto de jerarquía que todavía Pedro tenía en su mente. Todavía estaba en el corazón de los discípulos. No era la entrega, no era la humillación, era la lucha de poder. Es interesante, el versículo 6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? Señor, esto es cuestión de jerarquía. Tú eres aquí el más grande, todos tenemos que lavarte los pies a ti. Después de ti, pues entonces estoy yo, después está este muchachito que llegó los otros días. ¿Usted me va entendiendo, oye, hermano? Jesús le dice en el versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Sabes algo, Pedro? Lo que yo hago ahora, lo que me interesa es que lo observes y te sujetes. Que dejes que Dios trabaje contigo.
y lo vas a entender después. Qué interesante. Yo creo que usted entiende. Para Pedro, Jesús, él no era digno que Jesús le lavara los pies. Era un hombre profundamente religioso, pero no era un hombre obediente. Y usted dirá, pastor, ¿qué diferencia hay con eso? O sí, hay mucha diferencia. ¿Oyó? Hoy, mañana y el domingo, las iglesias se van a llenar de muchos religiosos, pero de gente obediente a Dios. ¿Sabe? Yo estaba viendo televisión española y Antena 3, son dos canales españoles, y la religiosidad en España se mantiene muy viva en Semana Santa todavía, muy viva. Y lo interesante es que hubieron, ya eso es como, ¿verdad? Posiblemente haga un análisis un poquito ligero de la cultura española, pero se ha convertido ya las procesiones como una competencia entre las diferentes comarcas y pueblos. Y hubieron unas procesiones en particular que no pudieron salir por la lluvia, y usted veía a la gente atacada, pero jóvenes, no personas mayores, jóvenes, niños, adolescentes, atacados en lágrimas, con un dolor profundo porque no pudieron sacar la procesión. Y a mí me sorprendió tanto eso, y me quedé viendo las noticias, y pasaron a diferentes sitios, a Valencia, ¿verdad? Y a diferentes sitios, y como hubo problemas de clima en España, por los comienzos de Semana Santa, usted veía la profunda congoja, pero es como si lo hubieran matado a la madre. Una cosa, yo decía, Señor, ¿por qué no podían sacar la estatuita esa? Cuando el domingo de las 12 de la noche, ese grupo de religiosos, un gran porciento de ellos, volverán a ser los desobedientes y dignos hijos de ira. Y ese era el problema con Pedro. Era un hombre de jerarquías, era un hombre impetuoso, y un hombre, hermano, que todavía no entendía que no es cuestión de religiosidad, sino de profundo compromiso y de entrega a Dios, y de obedecer. Porque después que Jesús le dice, Pedro, ahora tú no entiendes esto, el maestro, el Señor, pero después lo vas a entender. Pedro, como quiera, prepotente, impetuoso, qué cosa tremenda, hermano. Le dice en el versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y en esa doble negación, no me lavarás los pies jamás. Y yo me imagino un silencio entre los discípulos, y Pedro, caramba, estoy demostrando qué tremendo seguidor soy tuyo. Y Jesús le dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Así que es muy importante que entiendas algo, Pedro, que no me importa tu opinión. Aquí es la obediencia y la entrega de tu corazón a mí. Entonces Pedro está en ese extremo, no me lavarás jamás. Y cuando Jesús le dice eso, le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y se va al otro extremo. Así era Pedro, hombre de extremos.
pero no entendía todavía. No era cuestión de lavar la cabeza, no era cuestión de lavar las manos, no era cuestión, hermano, de eso. Era cuestión que entiendas, que internalices, que aquí todos somos iguales y que aquí la entrega del uno al otro es la manifestación de que Dios vive en tu vida. No me interesa tu extremismo, en pocas palabras. Dios no le interesa el extremismo religioso de muchos. Dios quiere la obediencia perfecta de todos. Por eso Jesús le tiene que aclarar en el versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, pensando, ¿verdad? Por eso el versículo 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Y por qué Jesús le dice, mire, ya ustedes están limpios, solamente faltan los pies? ¿Por qué los pies? Hermano, ¿por qué los pies? Ustedes saben que lo hemos oído en varios sermones, yo se lo he dicho muchas veces. Palestina es un lugar polvoso. Yo nunca he estado en Jerusalén, posiblemente no vaya, no estoy diciendo que no vaya, pero no por el polvo, sino por el peligro que, ¿verdad? Aunque lo mío puede ser tontería, mucha gente ha ido y no ha pasado nada, todos los años. Posiblemente algún día, pues, Dios me permita ir. Pero cada vez que usted llegaba a una casa, había agua para limpiarte los pies. La gente andaba en sandalias, era polvoso, y usted llegaba a una casa y parte de la cortesía, de la bienvenida, ¿verdad?, era lavar los pies. Por eso, si usted se acuerda el relato de que predicamos hace poco, del fariseo, cuando Jesús, aquella mujer le lavaba los pies con sus lágrimas, y ese fariseo decía, si usted supiera quién es esta, y Jesús le dijo, tengo una cosa que decirte, ¿sí? Y entre las cosas que le dijo, no me diste agua para mis pies. Es parte de la cortesía, es parte de la entrega, es parte de la profundidad de la amistad, del amor. Servir, servir. Y allí Jesús le está diciendo, hay un elemento que hay que romper todavía en ustedes, y es el servicio entre ustedes, la entrega entre ustedes, el doblarse por tu hermano, el dar la milla extra por tu hermano. Por eso en el versículo 12 Jesús dice así, que después que les hubo lavado los pies, yo me imagino, hermano, que después de la discusión con Pedro, nadie más discutió. Jesús fue uno a uno y todo el mundo mansito, viendo que el maestro le lavaba los pies. Y Jesús dice que volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y el silencio se mantenía sepulcral, el silencio pesado. Y Jesús sabía que era el silencio de la palabra rompiendo la vida de esos hombres, porque Jesús es la palabra viva.
Y rompía la vida de esos hombres, esos que creían en jerarquía, esos que como fariseos, tú no me lavas los pies. La palabra viva rompía sus vidas. Vosotros me llamáis, dice en el versículo 13, maestro y señor, y decid bien porque lo soy. Decid bien porque lo soy. Jesús podía reclamar eso. Como diciendo, yo no sé si usted entiende, usted no puede reclamar nada aquí. Aquí el único que puede reclamar soy yo, que lo creé a ustedes. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Yo que soy el Señor de ustedes y el Maestro de ustedes, yo que le he dado la vida, yo quiero que ustedes entiendan que aquí no hay jerarquías, que aquí no hay nadie mayor que nadie, que aquí la entrega y la humillación entre los hermanos es el principio básico de que tu corazón esté entregado ante Dios. Versículo 15, Jesús dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Yo quiero que ustedes entiendan que si ustedes tenían alguna duda, y aquí está, hermanos, el punto cardinal de la conversación de Jesús. Jesús muchas veces los reprendió por eso. ¿Quién era mayor entre ustedes? Y un día puso un niño, como le dije anteriormente, en medio de ellos. Pero todavía no tenía muy claro eso. Por lo tanto, Jesús tomó el paso mayor, como maestro al fin, ¿verdad? El maestro de maestros. Jesús dio un paso mayor. Ya no puso un niño en medio de ellos. Ya no los regañó con voz altisonante. Él se puso como ejemplo. Él entregó todo. Él los amó hasta el fin, como dice el apóstol Juan. Aquí nadie es mayor que nadie, que es lo que quiere decir el versículo 16. Pero el versículo 17, con el cual concluimos en esta noche, en Reina Valera se pierde un poco. Le voy a hacer una traducción libre. Si sabéis estas cosas, si están claros ustedes en estas cosas, claridad doctrinal, claridad de vida. Si usted tiene claridad doctrinal, va a tener claridad de vida, ¿oye? Si usted tiene una teología correcta, tiene que estar dispuesto a vivirla. Conozco muchas personas que aparentemente en sus alocuciones tienen una teología correcta, pero sus vidas no testifican esa teología. Si sabéis estas cosas, si están claros, si su vida está clara, bienaventurado, esa palabra. Me gusta otra traducción. Felices. Felices. Con felicidad seréis si las hiciereis. Serán felices. Serán claros como el día. No tendrán peso si ustedes practican esto. Oiga, hermano, ¿y qué felicidad es?
qué tremenda felicidad es cuando usted no está en competencia con nadie. Cuando usted ha dejado la envidia a un lado. Cuando usted ha dejado que Dios es el que ponga y el que quite. Cuando usted está claro como Jesús que hay que doblarse y servir. No importa si tu hermano no pronuncia bien el español y todavía dice laiga. No importa si tu hermano no tenga los mismos títulos. No importa si tu hermano aún posiblemente te mira sobre el hombro. ¡Qué cosa tremenda, hermano! ¡Qué profundidad de vida! ¡Qué felicidad tremenda! Cuando te doblas como Jesús y sirves. Cuando te doblas como Jesús y lavas los pies. Cuando te doblas como Jesús y amas hasta el fin. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra eterna. Oh Señor, en estas últimas horas que recordamos tú directo hacia la cruz y nunca permitiste que tu amor fuera tocado por los tuyos. Gracias por amarnos tanto. Nosotros no te amamos como tú nos has amado. Pero gracias porque tu misericordia y la obra de la cruz nos ha abierto el camino para abrazarnos con Dios. Bendícenos y perdona nuestros pecados. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos, en esta hora.